Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Hoy, domingo 1 de junio, al filo de la 1 de la tarde. Hoy, día electoral en todo México. Y esto es Milet 360, vamos a analizar el giro de la noticia, el giro de la información en la voz de los analistas de esta casa de radio Super Estéreo Milet. Un día importante para el destino de la nación, un día que va a definir para todos los mexicanos, las mexicanas, las empresas, tanto de este país como extranjeras que invierten aquí, cuál va a ser el destino, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, estas palabras tan profundas y a la vez trilladas que denotan e impactan sobre nuestra libertad, sobre nuestra vida, sobre nuestro patrimonio. Se eligen a los jueces, a las juezas de nuestro país, sus cerca de 3,000 candidatos y candidatas que quieren ser personas juzgadoras. Vamos a comentar sobre Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de esa bancada. Que vaya, hay mucho que decir. También hablaremos de la política, del proceso electoral que se está llevando a cabo hoy, de la reforma judicial que se votó hace menos de un año. Vamos a comentar de la CENTE, tiene paralizado el país, tiene paralizada la Ciudad de México, y una tragedia climática en Suiza. Al mismo tiempo, Banxico ya de su predicción la ajustó, su expectativa de crecimiento económico para el país, y Trump en lo internacional sigue dando mucho de qué hablar, culminando con el análisis deportivo. Vamos a iniciar. Antes quiero recordarles que tenemos una línea de WhatsApp directa en la cabina, es el 55 72 10 11 40, le repito, el 55 72 10 11 40. Escríbanos, envíenos sus denuncias, sus comentarios, su análisis por WhatsApp o también por cualquier red social. Nos puede usted seguir en X o Twitter, yo le sigo diciendo Twitter, por Facebook, por Instagram, por TikTok, y también si le pide usted a Alexa en cualquier lugar del mundo que nos sintonice en vivo, nos podrá escuchar. Milet 360. El giro de la noticia. Ya tenemos a Jaime Talancón en la línea, el tiburón de lo político. Sin duda va a tener un comentario sobre el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto saludarte. Igualmente, Jaime, pues vaya escándalo, ¿no? Morena, que es un partido político que pregona con, en teoría, el ejemplo de la sencillez, de la humildad, de que la riqueza y el servicio público no tienen por qué ir de la mano, que primero los pobres. Y su prócer, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, podrá ser criticado en muchas cosas, pero fue coherente en su vida. En eso no es una persona que haya estado él en lo personal rodeado de escándalos económicos. Ha llevado una vida, por lo menos de manera visible, tranquila, sencilla. Pero Arturo Ávila, que es el vocero, y quiero explicar, de los cerca de 300 diputados que tiene Morena en la Cámara de Diputados Federal, tienen una figura de vocería, es digamos la persona que es el que habla públicamente por todos ellos, el que comunica sus acciones, sus posiciones, también su ideología política en la Cámara de Diputados, pues ha sido ventaneado políticamente y públicamente, pues tiene una casa de $4.8 millones, cerca de 100 millones de pesos, en California, uno de los estados más caros de Estados Unidos. Ese California, que si fuera una economía, sería la tercera economía más grande del mundo. Y para hacer una analogía, Jaime, esta casa vale más que la Casa Blanca de la entonces primera dama, de la Gaviota. De ese nivel es el escándalo, Jaime. Sí, la verdad es que por un lado, estoy muy sorprendido con esta nota que publica Eje Central la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, pues en efecto, revelando pues, que nuestro flamante y vocero del partido Morena, que además es muy bueno articulando y echando discursos, hay que decir que la mayoría de las veces que lo escucho me convence de lo que está diciendo, pero como dicen, para tener la boca grande hay que tener la cola chica. Claro. Y hay que ser congruentes, y tienes razón en lo que dices. El expresidente López Obrador, se le podrán criticar muchas cosas, pero en la parte digamos, que dijo, como que invariablemente decía que era absolutamente obsceno
e inhumano que en México hubiera tantas personas que tuvieran mucho dinero, que tuvieran dinero en exceso, sí, y otras, la mayoría carecieran de lo más indispensable. Y en esa medida siempre hizo un llamado, o siempre, por lo menos en el discurso, pues decía que su movimiento Morena, pues era un movimiento donde tendría que apelarse a esta frase de Benito Juárez de vivir en la medianía, ¿no? Sí, sí. La sana medianía, en vivir con poco. ¿Cuántas mañaneras lo hemos escuchado, no, Jaime, del expresidente López Obrador? Y a ver, ojo, no es pecado ser rico en este país. Hay ciertos empresarios en el país que incluso defienden esta idea, ¿no? El libre mercado, el tener dinero, sobre todo cuando es bien habido. Y no ese es el tema es la coherencia, ¿no? El tema es la coherencia de que en muchas mañaneras se ha atacado y cuestionado el dinero que de las personas que han trabajado en la iniciativa privada y criticando que muestren sus casas. Me parece que a Loret de Mola, a ver, que nos diga cuánto gana y todo, teniendo no solo entre sus filas a un militante más, claro, siendo con una mansión que, como bien dices, está valuada en $5 millones. Sí. 5 millones de dólares dista mucho de vivir cerca de la medianía. Y no solo eso, sino que además es un diputado y vocero de Morena. Así es decir, exactamente. Ser vocero de Morena es representar la voz de esos 500 no de esos 500, de esa gran mayoría. Bueno, casi 500, una mayoría calificada, Jaime. Sí, de acuerdo. De Morena. Y el vocero es una persona que es vecino en un fraccionamiento donde han comprado Bill Gates, los ricos más ricos del mundo, sí. Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger. Y volviendo al tema, no solo es lo que mencionabas, sino que lo que revela ese central además es vínculos con los de sociedad con los hijos de Carlos Salinas, el enemigo público número 1 de Andrés Manuel López Obrador. Entonces pareciera que en este país los políticos, lejos de otra cosa, pues se ubican y se acomodan pues con los gobiernos en el poder y con los partidos en el poder, porque el mismo diputado Arturo Ávila Anaya, hoy diputado de Morena y vocero de Morena, también recibió contratos multimillonarios en el gobierno de Peña Nieto, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es. Y además le ha vendido al gobierno de El Salvador vehículos militares. Claro. Y hay que hacer una pausa ahí, Jaime. Hay que hacer una pausa porque lo que comentas no es un tema menor. A ver, contrario a lo que muchas personas, y sobre todo allegados a Morena, atacan en redes sociales, está clarísimo el caso del empresario don Ricardo Salinas Pliego, a quien le pegan todos los días por mostrar que es una persona rica, como él lo dice, y que eso no es pecado, y un gran generador de empleo. Pues dicen que es grotesco que muestre eso en un país con 80 millones de pobres. Pero él no es un político, es un empresario, uno de los empresarios más importantes del planeta. Pero esta persona de la que hablamos, el diputado Arturo Ávila, quien por cierto quiere ser candidato de Morena a la gubernatura de Aguascalientes, sí es político, sí está matriculado en un partido político como Morena, un partido de izquierda. Y ojo, no quiere decir que ser rico no permita ser de izquierda. Pero en la política sí debemos de exigir la coherencia, Jaime. Y fíjate este dato que das, que importante es. Datos públicos, está en el registro público, está vinculado en múltiples empresas. La empresa Prorsus Capital, Prorsus Exchange, Prorsus Autofinanciamiento, Prorsus Superfoods. Y uno de sus socios, entre muchos otros, es el hijo de Carlos Salinas de Gortari. Y si escuchamos Carlos Salinas de Gortari en el discurso de Morena, y vaya que el vocero tiene discurso de Morena, ese es su trabajo, pues es que Carlos Salinas de Gortari ha sido el enemigo número 1 de la 4T, el padre del neoliberalismo, el innombrable, decían antes en algunas bromas, ¿no? O sea, ¿dónde está la coherencia? Yo me imagino que dentro de los cerca de 300 diputados de Morena debe de haber hoy mucha discordia, de algunos diciendo, es que a mí cómo me va a representar en voz, un vocero, una persona que tiene esa cantidad de dinero, y además que es socio del padre del neoliberalismo, Jaime. Así es, porque además habría que agregar, y lo dices muy bien contrastando, por ejemplo, con el empresario Ricardo Salinas Pliego. Él ha sido muy congruente en decir que es una persona que genera trabajo, es una persona millonaria porque genero trabajo y así lo hago, y así debe ser.
Y las políticas de un país deberían estar enfocadas en enseñar a toda la gente a ser emprendedora, a desarrollar, a crecer, a dar condiciones de crecimiento para que todas las personas puedan crecer en sus negocios, claro, en sus pequeños negocios. Pero no estar satanizando esta parte de hacer dinero es un pecado y en cambio yo les voy a dar dinero, claro. Yo papá gobierno les voy a estar dando dinero. Al contrario, deberíamos estar enseñando a toda la gente a emprender, a crecer, a desarrollar. Y al margen de eso, regreso a lo que tú mencionaste muy bien, el problema que estamos discutiendo no es si es bueno crecer, tener dinero y incluso ser millonario. El problema es la congruencia, no puedes andar por un lado, porque además según los registros de esta compra de su casa, que como dices, costó más que la Casa Blanca de la esposa de Peña Nieto, esto lo compró porque ahora sale el diputado Arturo Ávila con la defensa simplona, que ya debería ser como de manual de políticos. Ya la habíamos visto, ¿no? En un video ofendida a una persona diciendo son mis ahorros, igualito, ¿no? Son mis ahorros del trabajo, hazte cuenta la gaviota igualito. La compra de la casa, idéntico, pero además dice, yo he sabido y estoy muy orgulloso que era millonario, pero cuando decidí entrar a Morena me retiré. Y eso no es cierto, porque cuando él era candidato a la alcaldía de Aguascalientes en el año 2021 fue cuando se llevó a cabo esta transacción de la compra de la casa de $5 millones y se concretó en 2024. Sí, y se vale, a ver Jaime, se vale tener casas de millones de dólares si el dinero lo hiciste de manera adecuada. Se vale ser socio de un hijo de Carlos Salinas o de un hijo de Donald Trump o de un hijo de Pelé o de quien quieras. Lo que no se vale es ser incoherente, lo que no se vale es lucrar políticamente con un discurso falso. Y lo que no se vale es mentir. Yo creo que lo que no se vale es mentir. Y ahí volvemos al empresario Salinas Pliego. Podrán decir lo que quieran de él, pero él es franco y derecho. Él dice lo que piensa y punto. Exacto. Lo que no se vale es andarle mintiendo a la gente, que estos, en la época neoliberal, que hacían negocios, los políticos, cuando aparentemente en Morena tienen las puertas abiertas para toda clase de personas que han seguido las mismas prácticas criticadas por Morena. Y está bien. A ver, hay muchos casos de expolíticos priistas y panistas que se incluyeron en las filas de Morena. Está bien, Morena se ha convertido en un movimiento político de tal nivel que ya tiene todas las corrientes políticas, como le pasó a ese gran PRI de hace unas décadas. ¿Recuerdas, Jaime? En que caía a la izquierda, a la derecha, los obreros, los patrones, los deportistas, los artistas, todos, ya está todos ahí. Lo que tiene que haber es claridad y coherencia, porque un vocero es quien sale a hablar en nombre de todos sus compañeros. Y él sí tiene que tener coherencia y también tiene que tener moralidad, Jaime. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Estamos de regreso en Milet 360, soy Rodrigo Jiménez Solomon y hoy domingo, 1 de junio del 2025, estamos viviendo en este momento la elección, a mi criterio, más importante de las últimas décadas, una elección atípica, una elección instruida por una reforma constitucional que se llevó a cabo hace menos de un año. Fue, diría yo, el proceso electoral de este calado más fast track en la historia. Podríamos compararlo tal vez con aquel momento en el cual cae la monarquía y se tiene que elegir a un presidente en México y el primero fue Guadalupe Victoria. Ha de haber sido al bote pronto o posterior a la revolución, cuando cae Porfirio Díaz y se tiene que llevar a cabo una elección donde eligen a Madero. Pero no es el caso. Esto es un caso legal, es un caso de una reforma constitucional que se llevó a cabo en paz, no viene de un proceso bélico. Lo contrario, fue muy rápido. Yo siento que se estaba debatiendo en los medios de comunicación, no en la Cámara, porque la mayoría calificada de Morena no permitió que eso sucediera, no fue necesario para ellos que sucediera. Y hay que recordar, tenemos a Jaime Talancón en la línea, que cómo se llevó a cabo esta reforma. Es importante, porque cuando uno cocina un pastel, importa desde la selección de los ingredientes, su guardado, su cuidado, su mezclado. Todo importa para cuando tengamos el pastel. Hay que recordar que hace apenas unos meses veíamos a 3 senadores de otros partidos políticos voltearse. Una farsa absoluta. Yo me acuerdo del de Movimiento Ciudadano que desapareció y luego dijo que su papá y que le operaron ciertas cosas y que detuvieron a su papá y luego no fue cierto. Y de el flamante senador Yunes de Veracruz, quien desapareció. Y luego
fue el papá, porque el papá era su suplente, y se torcieron, y por eso se dio la reforma judicial, y hoy, 1 de junio, estamos viviendo el voto, que si bien quienes han estado a favor o en contra de esa elección es irrelevante, hoy se está votando, y vaya que importa, Jaime. Eso es cierto. La realidad es que si analizamos todo el origen que llevó a cabo la elección que se está celebrando el día de hoy, Rodrigo, pues yo me atrevería a decir que el día de hoy es el triunfo de una revancha que surgió en el sexenio pasado con el expresidente que le leyó la cartilla al Poder Judicial, ese poder que fue el único que se le puso, digamos que le puso con una barra de contención al querer hacer todo lo que querían acomodar, saltándose la ley y la Constitución, y pues, no contento el expresidente con que le pusieran límites a sus decisiones, le leyó la cartilla al poder y el día de hoy se está concretando pues el triunfo de esta revancha. Y en efecto, ante este debate que ha habido toda la semana pasada de votar o no votar, la realidad es que es bien difícil y es una decisión muy personal. Yo, en esencia, yo sería de la idea yo siempre pienso que cuando somos convocados a votar, hay que ir a votar. Yo coincido. Sin embargo, en esta ocasión te lo digo como una persona que siempre ha tenido la convicción de participar en todos los procesos de elección. En esta ocasión, yo todavía me la estoy pensando, y eso que ya tengo que salir a votar, tomar esa decisión, porque hace 30 años que no se veía una elección como la de hoy, y no porque sean elecciones judiciales. Es cierto que al margen de cómo se haya aprobado la decisión de ser votados los jueces y magistrados, pero la realidad es que cambiaron las reglas del juego electorales. Desde hace 30 años no se veía que los ciudadanos no iban a contar los votos, desde hace 30 años no se veía que no iban a eliminar las boletas sobrantes, que eran parte de lo que daba certidumbre a las reglas del juego. Sí. Si algo desde hace 30 años nos da la confianza a los electores de que al margen de quien gane es incertidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados, en esta ocasión está sucediendo todo lo contrario, es incertidumbre en las reglas porque se cambiaron todas las reglas electorales, va a haber posiciones que se van a votar solo en algunas zonas y sin embargo son posiciones de jueces y magistrados que van a operar en una zona completa y no va a poder participar toda esa zona. Bueno, ni sabemos, al final estamos es la 1 de la tarde, domingo, día de la elección, no tenemos información clara aún, resultados, no tenemos información sobre qué porcentaje ha votado, ni la tendremos. Hay bastante certidumbre, y ahora que han estado corriendo los acordeones, bastante certidumbre de quién va a ganar esta elección, y de que es altamente probable, por lo menos en los órganos más importantes, que son la Corte, el Tribunal de Disciplina, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que va a quedar la gente cercana al partido gobernante. Bueno, eso Jaime, es un poco como yo siempre lo digo, los días de las elecciones son como un partido de fútbol. Se sabe hasta que se acaba. El tema de lo que tú comentas es interesante. Sí sabíamos nosotros cómo se pitaba este partido, ¿no? Cuáles son las reglas. Claro, pero se cambiaron. Es una elección atípica. No es una elección tradicional, por calificarla de alguna manera. No se están eligiendo partidos políticos, se están eligiendo personas que quieren ser juzgadoras, en teoría no afiliadas a un partido político, en el cual los ciudadanos tuvimos una carga de obligación muy fuerte de conocer a cada uno de los candidatos por métodos no tradicionales. Las campañas políticas que se llevaron a cabo y concluyeron apenas el miércoles pasado no tuvieron un formato al cual estamos acostumbrados. No los vimos haciendo campaña en la televisión, no tuvieron prácticamente eventos masivos. El presupuesto que tuvieron fue mínimo. Fueron muchas personas candidatas, más de 3,000 personas candidatas en el país. Ha sido difícil la pedagogía electoral. Lo digo en otras palabras, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, nos ha educado por 40 años qué son las elecciones, cómo votar, cuáles son tus derechos y también tus obligaciones. En este caso fueron escasos meses. Tampoco hubo claridad si el presupuesto para los institutos locales y el Nacional Electoral fueron suficientes o no. Pero ya estamos aquí, se está llevando a cabo una elección. La realidad es que esto ya se concreta el día de hoy y ojalá fueran atípicas solo en términos de que por primera vez estamos votando a los jueces y magistrados de este país. El problema de lo atípico es que las reglas cambiaron y no están funcionando las reglas que daban certeza. De acuerdo. Y eso es lo que nos da incertidumbre.
Se dijo hasta el cansancio que esta elección, el permitir al pueblo votar por sus jueces y magistrados, era más democrático para que fuera el pueblo, y sin embargo, hoy están corriendo acordeones cuyo origen no se sabe dónde son, diciéndole al pueblo por quién votar. Bueno, también, Jaime, o sea, entiendo el comentario que mucha gente ha hecho de los acordeones. Raya también en lo legal e ilegal. También ir a votar es complicado, son muchos candidatos, muchos nombres. En las boletas solamente hay nombres enumerados en orden alfabético, no tiene un distintivo partidista, es complicado. Pero al final, la reflexión que tendremos seguramente en los próximos días al conocer el resultado de esta reforma, de esta elección, va a ser si al Tribunal de Disciplina le va a alcanzar para ser el órgano corrector de este nuevo Poder Judicial, o si se va a requerir una contrarreforma, si se requería más tiempo en el horno para que se cocinara bien esta reforma, si fue muy pronto, si, como dice la presidenta, las resistencias requieren decisiones y era el momento. Hay que esperar, Jaime, y por lo pronto yo sí creo que la gente tiene que reflexionar su voto y aprovechar un momento en la democracia. Estoy de acuerdo, nada más creo y cierro diciendo, hoy se concreta un retroceso de muchos años en este país al capturar al Poder Judicial, y es un retroceso que nos va a llevar muchas décadas poder rectificar. A esperar. Esa es la opinión de Jaime Talancón. A quienes resulten electos juezas, perdón, a quien resulten electos jueces, ministros, ministras, pues su trabajo será juzgado por la ciudadanía en sus decisiones del día a día. Gracias, Jaime, por tus comentarios. Feliz día, saludos. Milet 360. Y vaya que hay mucho que opinar de este tema, la elección judicial en el país. Lo cierto es que conoceremos sus resultados en unos días, y los resultados de quien resultan electos, pues en varios meses, no se diga años. Podemos juzgar realmente la eficacia del cumplimiento de la esencia de esta reforma al pasar del tiempo, conociendo esas decisiones jurisdiccionales, ese contrapeso teórico del poder que la Suprema Corte de Justicia pudiera tener en nuestro país. Y ya tenemos a Fernando Dvorak, analista político, en la línea. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Con gusto estar aquí. Un fuerte abrazo para ti y para quienes nos escuchan. Pues vaya que hay mucho que opinar de este proceso que no culmina hoy con la elección. Tiene muchos pasos hacia adelante, no tradicionales también, por cierto, porque también estas elecciones en nuestro país, las elecciones en general, por lo general terminan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien seguramente tendrá que resolver sobre muchos casos que se van a impugnar después de hoy, más tratándose de 3,000 personas litigantes, abogados que quieren ser jueces y juezas. Y lo interesante, Fernando, es que también se están eligiendo a personas para ese tribunal electoral. Es algo que no se había visto antes. Exactamente, es un tema inédito. En realidad, creo que aquí necesitamos empezar a desmenuzar cuál sería nuestra postura individual de cada quien que nos escucha sobre este tema. Y veamos que, en primer lugar, esta reforma fue el interés de una persona que de pronto se le ocurrió decir en su mañanera, López Obrador, que esta era una buena idea, y toda una maquinaria de personas de su partido y de sus estructuras y de la administración pública hizo una iniciativa sobre esto, en donde en realidad no tenemos una visión clara sobre qué también funcionaría, no hay una visión comparada sobre cómo se ha desempeñado en el mundo. Incluso podemos ver que la propia normativa se hizo sobre las rodillas, e incluso las propias autoridades electorales durante todo este proceso han interpretado los vacíos que ha dejado la ley porque no podía cumplirlo todo. Así es. Y como tú bien señalas, ciertamente se están votando las personas juzgadoras, y aquí el tema es ver qué actitud vamos a tener ante eso, y hay que pensar en varias cosas. Es decir, si hay una discusión sobre votar o no votar, creo que para mí es lo que menos importa antes que saber que estamos aquí porque durante 7 años no hubo una discusión clara sobre cómo es la democracia, qué instituciones son necesarias, y la oposición incluso durante todos estos años se la pasó no solamente bailando el son que le tocaba al presidente diariamente con sus buscapiés, sino cuando tenía que empezar a abrir debates como las elecciones del año pasado, se puso a pelear hasta con faldas y con playeras en lugar de abrir debates. Entonces creo que es un tema muy importante decir cuál es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad colectiva, y
cuál va a ser el papel que vamos a tener, no solamente en este proceso electoral, sino en la vigilancia que vamos a darle en el futuro. Totalmente de acuerdo, Fernando. Además, hay que recordar que hace menos de 12 meses se votó esta reforma Fast Track, pero dices algo bien interesante. Sí, es muy fácil decir vota, no vota. El fondo no es ese. El fondo es ¿para qué se llevó a cabo esta reforma? ¿Para qué se están eligiendo a las juezas y jueces? No se llevó a cabo esta reforma solamente para que usted que nos escucha en la radio pueda ir a votar por jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte. Se llevó a cabo en teoría para sanear al Poder Judicial. La discusión de fondo era eso, era la oportunidad política, circunstancial de la construcción de mayorías para poder llevar a cabo una reforma al Poder Judicial que fuera de beneficio para los mexicanos, para el Estado de Derecho, para el combate a la impunidad de nuestro país, que es innegable que existe. Es innegable que era una buena oportunidad para reformar al Poder Judicial. Claro que lo necesita. La Constitución plantea la posibilidad de hacer reformas a su carta, a su Constitución, precisamente para mejorar. Ahora hay que analizar los resultados, no solamente de esta elección. La elección es un proceso más, sino de lo que viene para adelante, Fernando. Y esto implica no solamente un cambio en la manera en la cual se eligen a los jueces y juezas, implica una permanente vigilancia en el contrapeso del poder en nuestro país. Exactamente, por eso necesitamos empezar a pensar en esto va a reconstruir la confianza hacia el Poder Judicial o va a generar una idea de un Poder Judicial, sí, con un cierto barniz de legitimidad electoral, pero con mayor o menor eficacia. Vamos a tener un órgano judicial cooptado por algún partido político, como algunos temen, y justamente el tema es, nadie va a suplir nuestra capacidad para estar al pendiente. Nosotros que estamos ahorita en un domingo escuchando la radio para enterarnos, somos realmente un grupo muy selecto, y justamente usamos eso para pensar en esto, discutamos con gente que está cerca de nosotros, y yo creo que aquí cada quien habrá basado su muy respetable decisión de votar o no votar a partir de ver las listas de las candidaturas, ver si hay vecinos o gente que conozcamos en esto, y a partir de eso habría un debate sobre la conveniencia o no de ciertas personas. Claro. Eso es democracia. Claro, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Fernando Dorak, por tu opinión. Encantado, Rodrigo. Un fuerte abrazo para ti, para que nos escuchen. Milet 360. El giro de la noticia. Ya estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Esta semana que concluye hoy, domingo 1 de junio, día de elecciones. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y comentábamos antes del corte, evidentemente, de este proceso electoral que estamos viviendo hoy. Vamos a platicar con Alejandro Envila, periodista connotado, jefe editorial de varios medios de comunicación, sobre este suceso histórico que estamos viviendo el día de hoy. Ya está en la línea Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días a ti, el auditorio. Histórico, Alejandro. Histórico. Creo que hay que calificarlo, no estamos exagerando, no hay que menospreciar las cosas. Yo te diría, de entrada, hay muchas vertientes que analizar. A ver, una que en lo particular me parece fundamental es cuál va a ser el resultado de esto. Si este proceso del que tendremos resultados en los siguientes días, surgirá verdaderamente un poder judicial que mejore las condiciones de la administración y de la impartición de justicia. Porque las reformas finalmente, Rodrigo, se hacen para mejorar. Claro. Esta reforma polémica, controvertida, complicada, pues tendrá que ser analizada, contrastada contra la realidad, qué fue lo que nos arrojó, y creo que sobre eso nos tenemos que empezar a enfocar también. Por supuesto, totalmente hay que valorar de el acuerdo. proceso. Totalmente de acuerdo. Cuando un monarca en la antigüedad tomaba la decisión de conquistar un territorio con sus ejércitos, no se juzgaba si era una buena decisión o no en el momento de la toma de decisión, tampoco en el camino a la batalla, en la marcha del ejército, tampoco a la hora de la batalla, tampoco posterior a la batalla con las pérdidas de su ejército, sino cuando obtenía o no ese territorio
y en el caso de que lo obtuviese, qué frutos le daba a ese territorio comparado con los costos, con las pérdidas que tuvo. Es lo mismo en esta reforma. No podemos admitir los ciudadanos un comentario en el caso en el que no fuera suficiente lo que se llevó a cabo, porque no podemos admitir que digan es perfectible, hay que mejorarla, hay que repensarla, hay que rediseñarla. Había tiempo para eso. Quien haya dicho que no había tiempo es porque no lo quiso tener. Se está haciendo esta elección histórica, sin duda, en nuestro país. Habrá que juzgar en las próximas horas, probablemente hasta el día de mañana, conoceremos en un método distinto al que estamos acostumbrados cuál fue el porcentaje del padrón electoral que efectivamente fue a votar. Y sí importa que esto denote el interés real de la población en elegir a sus juzgadores. En el caso en el que sea considerable que el padrón haya tomado la decisión de manera mayoritaria o similar a otras elecciones a ir a votar, entonces quiere decir que sí hay un interés real y una legitimidad en torno a esta decisión político-democrática. En el caso en el que no lo haya, bueno, eso quiere decir que el manejo fue absolutamente político y de pocos. Eso no quiere decir que el resultado sea negativo, Alejandro. Sin duda hay que considerar que las decisiones, fíjense, jurisdiccionales de quien resulte electo juez o jueza se van a tener que tomar y que medir al pasar del tiempo y juntando sus múltiples decisiones que afectarán el patrimonio y la vida de las personas. Pero hay que cuidar algo fundamental, Alejandro. También hace cerca de un año se marchaba en las calles por la defensa del Instituto Nacional Electoral. Se marchaba en los estados por la defensa de las OPLES, son los institutos electorales locales de los estados. Hoy son estas instituciones quienes están organizando esta elección, pseudo ciudadana esta vez, quienes tienen el riesgo político de lo que resulte en esta elección. Y hay que cuidar a nuestras instituciones electorales, no hay que permitir que políticamente se caigan al pozo del olvido, al pozo del señalado, Alejandro. Por supuesto, a ver, esa es otra de las varias vertientes que analizar. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dices, había tiempo para organizar, porque nadie duda que se necesitaba una reforma judicial, había tiempo para organizarla bien, y el riesgo lo están corriendo y lo van a correr en las siguientes horas, al filo de las 11 de la noche de hoy. La consejera presidenta saldrá a anunciar el porcentaje de participación que estiman que fue de personas, ciudadanos que fueron afines a las urnas. A ver, cuidado, porque efectivamente, lo dices bien, el nivel de participación sí importa, porque claro, se supone que esta reforma implicaba dotar de legitimidad a un poder que nos dijeron que no lo tenía. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ese fue el discurso. Nos dijeron que no tenía legitimidad de voto, ahora la va a tener. Sí, pero nada más que si la votación ronda el 15%, el 10%, incluso el 20%, va a ser muy difícil que digan que con ese nivel de participación se dotó de legitimidad. Claro. Pero está la otra parte que tú dices, y me parece fundamental, A ver, si esto fracasa, creo que debemos tener mucho cuidado de no culpar a los órganos electorales, porque los mandaron pues hacer lo imposible. Sí. Y bueno, estamos hablando de una elección judicial. Un adagio jurídico dice que a lo imposible nadie está obligado. Así es. Así es, coincido, Alejandro. Y a ver, también veamos las cosas como son. Juzgar el actuar de un político, de un gobernante, es un poco más fácil, son temas más palpables y que impactan a cientos de millones todos los días. Juzgar el actual de uno de más de 2,000 jueces en el país, pues es un poco complicado, porque la mayoría de ellos deciden casos que afectan solamente a dos partes. En el caso de los ministros y ministras de la Corte es diferente, sí juzgan y impera su criterio, colegiado por cierto, a los cerca de 130 millones de personas que habitamos este país. Pero también el grado técnico de las decisiones de un juzgador es superior al discurso político. Y ojo, esto no quiere decir que los jueces y juezas, que por cierto no sé si a ti te pasó, Alejandro, pero de todos los candidatos y candidatas que yo entrevisté, no hubo uno que no me dijera que una de sus
obligaciones propuestas viéndolas de otro lado era la de hacer mucho más entendibles las sentencias, comunicarlas bien. Todos coinciden en que hoy no se comunica de manera adecuada. Bueno, entonces tendrán que comunicar de manera adecuada y los ciudadanos tendremos que entender lo que van a juzgar y con base en eso juzgarlos, porque votaremos de aquí para el Real si la Constitución se mantiene así por nuestros jueces y juezas. Hay que cuidar que las decisiones sean justas, transparentes, apegadas a derecho, y hay que cuidar algo que es difícil de comprender, Alejandro, que el balance del poder, que los contrapesos por los cuales está fundado nuestro Estado democrático continúen, que las decisiones, sobre todo las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puedan seguir siendo incómodas para el gobierno, Alejandro. Garanticen que el ciudadano, para eso están los juzgados, para eso está el juicio de amparo, y eso es lo que tenemos que cuidar. Y es importante tener tribunales independientes, jueces independientes. Si no son independientes, cuidado, se vuelven jueces de consigna. De acuerdo. Y eso es peligroso para el ciudadano, Rodrigo. Pues muchas gracias por tus comentarios, Alejandro Envila. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a pasar a otro tema importante también para nuestro país. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, famosa reventadora de plazas públicas, de vialidades, de vías de tren, de aeropuertos, que tiene a millones de niños sin clases, que incluso ya decidieron que ya son las vacaciones de los niños. Faltan más de 2 meses de clases, pero ellos ya acabaron. Y no se trata únicamente de que los niños pues, ya estén en la casa y no sepa uno qué hacer con ellos, que pueda ser un problema para nuestros trabajos, para su libre esparcimiento y convivencia social, sino también qué pasa con los planes de estudio. Y la CENTE, un órgano que ya institucionalizó el reventón político, los reventadores profesionales de este país, de nueva cuenta tienen doblado al gobierno, quien comenta que ha instalado mesas de diálogo. Suena viejo ese comentario. Y las mesas de diálogo pues no funcionan en nada, se siguen perdiendo cientos de millones, yo diría miles de millones de pesos por personas trabajadoras que sus comercios no pueden funcionar, que no pueden ir a trabajar porque sus hijos no pueden ir a la escuela. Y las propuestas, las demandas de la CENTE son inviables, política y económicamente hablando. Ya tenemos a Tania Rosas, periodista de investigación en la línea, quien ha estado cerquita, y déjame decirlo, Tania, también tan cerquita que ha sido incluso peligroso para su persona estar tan cerca de los plantones. Tania, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Rodrigo? Me da mucho gusto saludarte, igualmente al auditorio. Cuéntanos, Tania, ¿cómo has vivido de cerca? Yo veo miles de tiendas de campaña en el Zócalo. Si uno se mete en internet y ves esas tiendas de campaña, cuestan en promedio entre 2 y 5 mil pesos. Solo las cerca de 10,000 tiendas de campaña que están en el Zócalo pueden implicar entre 20 y 30 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta movilizar a tanta gente desde sus bastiones, que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero? ¿Cuánto cuesta mantenerlos aquí? Y hasta son personas que diario tienen que comer. ¿Quién está financiando esto ahí detrás, mano negra, Tania? Pues eso es lo que muchos pensamos, que quién está atrás de estos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero fíjate que ahora que fui al Zócalo capitalino, donde tienen este plantón, pues no, me di cuenta que ellos están, no sé de dónde a dónde vayan a sacar recursos, pero sí tienen un sistema muy eficaz para dar dinero a la causa, ¿no? Se les da talones incluso de pago, tienen abiertas cuentas bancarias para que los mismos maestros, con el apoyo que vayan consiguiendo por día, se lo depositen, y aparte pueden depositar no solamente efectivo, no solamente hacer transferencias, sino que pueden hacer donaciones en especie de comida, porque lo que vemos ahí en el plantón es que ya hay cocinas que se instalaron para hacer de comer, se van turnando y les van dando de comer a los maestros. Hay tanto cocinas, también se hicieron unas pues una especie de baños
baños públicos que ellos nada más tapan con lonas y que ponen ahí cerca de las coladeras para irse bañando al día. Van a conseguir agua de los comercios que están a un lado, o también pues se van a asear a baños públicos, ¿no? A ver, pero bajo una amenaza implícita, Tania, si eres un comerciante que tiene un local abierto junto al plantón y hay 10,000 personas enfrente de ti, diles que no. Diles, no te doy agua, no te permito entrar a mi baño. Oye, me estás echando a perder mi negocio. O sea, ahí de por medio una coacción implícita gigantesca. Y el motivo del por qué pueden, Tania, no es ni siquiera secreto. Es porque tienen plazas que al haber tumbado la reforma educativa en el año 2018, sí, 18-19, al haberla tumbado, pues son plazas vitalicias, heredables, que consiguen estas personas que pertenecen a la CENTE, no por vocación, como maestros y maestras, no por pedagogía, sino por tener una plaza que les garantiza un salario de por vida y que su obligación, por lo menos la que supervisan sus jefes directos, es esta, es movilizarte un plantón, es hacer un relajo, un desmán, y están midiendo a la presidenta de la República. No sucedió con el presidente López Obrador porque eran su brazo político, su oferta fue tiro la reforma educativa, regreso a que tú manejes recursos públicos del pago de nóminas que implica miles de millones de pesos, regreso a que tú puedas tener plazas heredables y que no te vayamos a evaluar como maestro, pero ahora ya de nuevo a cuenta quieren más. Es el pozo sin fondo. Fíjate que con Andrés Manuel López Obrador había una buena representación de maestros de la CENTE en la Cámara de Diputados. Esta vez no es la excepción, pero bajó drásticamente. Por ejemplo, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tienen a un representante que se llama Asiel Cibaja Mendoza. No es él fue el secretario de Finanzas de la CENTE en Oaxaca, y ahora, bueno, no tiene la presidencia porque la presidencia la tiene María de los Ángeles Ballesteros, quien, bueno, ustedes recordarán que según su perfil oficial, pues no tiene vínculo con los docentes, sino que lo que se destaca en su perfil es que fue directora de Tortas Locas Hipocampo. ¿Sí recordarán? Sí, me acuerdo perfecto. Y bueno, hablando del legislativo, tuve la oportunidad de platicar con el diputado Reginaldo Sandoval, que es el coordinador del PT, y lo que él me dijo, que ya hizo un análisis detallado de pues las demandas de la gente, y afirma que implicarían casi 1 billón de pesos anuales, equivalente a los recursos que México destina a los programas sociales federales. O sea, que sus propuestas, al menos con la desaparición de la ley del ISSSTE, pues eso es descabellado. No existe ese dinero. Dijiste 1 billón, o sea, 1 millón de millones. Entran menos remesas que eso al país anualmente, o sea, equivale a eso. Es realmente un negocio político y hay que verlo con los ojos que tiene. Fue un brazo político de un partido político muchos años, luego de otro partido, ahora de otro partido, ahora están logrando lo mismo, y mientras están atoradas las calles de la capital de la República, y lo más importante, hay millones de niños sin clases. Pues muchas gracias, Tania, por tus comentarios como cada fin de semana. Claro que sí, un gusto. Antes de que se nos acabe el tiempo de este programa, vamos a platicar con Víctor Gómez Ayala, es economista en jefe de Finamex. Hubo ajuste a la predicción de crecimiento económico en nuestro país por parte del Banco de México, y esos números que suenan complicados, que a veces uno no puede no poner atención, nos influyen a todos. La economía tiene que crecer, hay que cuidarla. Estos miles de millones de pesos que solicita la CENTE, bueno, pues de algún lugar tiene que salir para negociaciones políticas, para programas sociales, para salud, para educación, para seguridad, y de eso depende también el crecimiento económico, y que no adquiramos más deuda como país. Ya tenemos a Víctor Gómez en la línea. Víctor, ya estás con nosotros, muchas gracias por tomarnos la llamada. Como siempre, nos comentas sobre este ajuste a la predicción de crecimiento del Banco de México a la economía de nuestro país, Víctor. Con mucho gusto, Rodrigo, encantado de estar contigo conversando y con tu auditorio. Efectivamente, el Banco de México recortó
en su informe trimestral de inflación más reciente, su perspectiva de crecimiento para este año, lo hizo de 0.6 a 0.1%, una reducción de medio punto porcentual. Y esto reconociendo dos cosas en la conversación durante su conferencia del día jueves, donde pues expusieron prácticamente que las condiciones globales, con toda la incertidumbre que se ha generado con la política comercial de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, hace que las perspectivas de crecimiento para todo el mundo sean menores, y el entorno en particular de incertidumbre para la relación México-Estados Unidos crea un escenario donde pues, la perspectiva es más débil. Y por el otro, los indicadores internos de actividad, particularmente el consumo privado, la inversión, muestran bastantes signos de debilidad. Los indicadores más adelantados incluso muestran contracciones en estos dos indicadores a tasa anual con respecto a 2024, lo cual pues hace que el Banco Central pues no tenga otra que ajustar a la baja su expectativa, porque la probabilidad de que crezcamos a ese 0.6 pues es cada vez más baja. Bajísimo, y además, bueno, olvidemos ya esta vieja promesa política del crecimiento a 2 cifras. Mira, con no decrecer, creo que podemos estar más que satisfechos, y disfrutemos los mexicanos que aún tenemos una institución de banca central del país autónoma, porque eso permite ajustar la economía, no al libre albedrío del quien manda en México. Esto ayuda a nuestra economía. Son noticias complicadas económicamente hablando para el país, pero permite manejos, Víctor. Sí, de alguna manera, pues es algo que pues probablemente para las personas que nos están escuchando, pues probablemente les suene a una obviedad, ¿no? Que la actividad económica está débil, porque obviamente hay sectores más susceptibles que otros. El mercado laboral nos muestra que la creación de empleo pues está en su punto más bajo en los últimos 3 años. Las empresas no están contratando personal. Además, en algunos sectores, sobre todo en la actividad de manufactura, construcción, minería, pues hay contracciones importantes, y esto quiere decir que pues hay menos puestos de trabajo, hay recortes, hay cierres de empresas, ¿no? Y esto, aunque todavía no es generalizado en otros sectores, tal vez sobre todo en los de ventas y servicios, que es una parte importante de la actividad económica en el país, sí es evidente en algunos, y eso ya es suficiente para que la perspectiva de crecimiento de la economía en su conjunto se vea mucho más débil. Se ve complicado. Pues muchas gracias, Víctor, por tus comentarios como cada domingo. Encantado, Rodrigo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Milet 360. El giro de la noticia. Vamos a concluir este análisis con Mari Carmen Buzo. Ella es analista internacional, experta en geopolítica. Vaya que el presidente Trump ha dado mucho de qué hablar. México sigue sufriendo sus embates, el mundo sigue combatiendo con diplomacia, otros con estilos más agresivos, lo que Donald Trump propone y aplica cada semana. Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, saludos a ti, a tu auditorio. Nos ha complicado más a los mexicanos Donald Trump el acceso, el comercio, la convivencia con su país, Mari Carmen. Así es, y no solo a los mexicanos, ahora pues a todos los estudiantes internacionales. No sé si recuerdes, todo empezó en abril, cuando la Casa Blanca envió una carta a Harvard exigiendo reformas para que pudieran mantener su financiación federal. Sí, esto es limitar el activismo, o sea, estamos ya mucho más allá de la libertad de expresión. De verdad, pegarle a los estudiantes es un golpe muy bajo. Lo están enfocando a estudiantes internacionales, sí, pero en realidad él lo que tiene es pues un coraje, llamando a estos estudiantes antisemitas por las manifestaciones pro-palestinas que ha habido en algunas universidades. Pero Harvard, en particular, pues al final no le ha hecho caso a Donald Trump, ha resistido. No ha sido de las universidades que ha doblado las manos, y aunque ya Trump les congeló $2.200 millones de financiamiento federal, Harvard ya está demandando al gobierno en una corte federal en Massachusetts. Y pues vamos a ver cómo va a avanzar este pleito. A ver, siempre llama la atención y es un foco rojo cuando un gobierno ataca al sector estudiantil. Lo vimos en México, no tenemos que explicarlo, en los años 60 y 70,
Claro que las universidades son un centro de ebullición social y política. Son precisamente los jóvenes y las jóvenes del mundo quienes obligan a la reflexión, quienes luchan por sus ideales. Y no solamente eso, el presidente Trump, además de cancelarle financiamiento a Harvard, ha suspendido el programa del otorgamiento de visas a estudiantes internacionales, como bien lo comentas, Mari Carmen, queriendo vincular las manifestaciones de temas contrarios a la política de Trump en el mundo. Y a su vez han anunciado, y ha hecho pública la Embajada de Estados Unidos en México, que sí revisarán las redes sociales de las personas que quieran aplicar a visas. Van a estar pendientes no solamente de quiénes son, en qué trabajan, sino también del discurso político. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por tu comentario como cada fin de semana. Gracias a ti por el espacio. Pues hemos llegado al fin. Esto fue Milet 360, analizando el giro de la información en un día electoral importante para nuestro país. Muchas gracias por escucharnos y pendientes el próximo fin de semana. Muchas gracias. Porque la noticia gira día con día, hicimos el balance de la semana en Milet 360. Y está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.